Bienvenidos. En esta ocasión les voy a mostrar cómo usted puede instalar lo que son unas fundas. Esta es un asiento de un Ford doble cabina año 1996. Es una camioneta. Y la funda ya el cliente las compró hechas. Por lo que veo es la marca Kaskin. Y son la cara de cuero. Y lo demás es de vinil. Por el set de estos, 3 asientos lleva enfrente esta camioneta, 2 el del pasajero y el motorista y uno pequeñito en medio, y lleva uno grande atrás. Son por el set completo, son más o menos $800 y algo, bien barato. Yo lo voy a estar poniendo, instalándolo. En caso que usted compre las fundas ya hechas, usted va a hacer algo similar a lo que yo voy a hacer a continuación, y es desarmar, revisar que todo esté bien y empezar a instalar lo que es la funda o el forro nuevo. Ok, aquí están estos. Usted nota cómo está arrugado esta funda. Se hace lo posible que quede lisa, pero en muchas ocasiones el diseño es así como un poquito arrugado, pero las arrugas con el sol tienden a salir o con el tiempo tienden a salir. Si nos queda arrugado, arrugas mínimas le van a salir, pero si es bastantes arrugas, a lo mejor no le salga. Este es el forro viejo. Para esto usted lo tiene que haber revisado que todo esté funcionando bien. Lo primero que yo voy a hacer es quitarle este plástico. Siempre se le quita y trae 3 tornillos Phillips. Si usted no tiene una herramienta como esta, le va a tocar que hacerlo manualmente. Ya removí los tornillos. No los pierda. Acuérdese que todo lo que usted remueve, usted lo va a tener que poner para atrás. Ok, ya quité los 3 tornillos, lleva un tornillo pequeño atrás. Aquí usted tiene que desconectar unos cables. Ok, es fácil. Aquí tiene una conexión eléctrica y tiene un clic. Usted tiene que despegar ese clic y simplemente lo va a jalar con cuidado. Ahí está desconectado. Acá tiene unas conexiones de aire. Cuando lo jale esto, porque esto usted lo tiene que jalar, cuando lo jale, jálelo con cuidado, no vaya a quebrar los puntitas, simplemente jálelo con cuidado y ahí está quitado. No hay como usted se pueda confundir, uno es más grande que otro, lo mismo acá. Ya tengo esto quitado y ahora hay que quitar 3 tornillos, 2 tornillos trae acá. Y le vamos a poner un poquito de lubricación, poquito. Al otro lado no, porque es diferente el sistema. Ok, ahora lo que va a hacer usted es remover esos tornillos. Esos tornillos son 13, en algunos son 13 y en otros son 14. Yo voy a utilizar herramienta de aire para que salga más rápido y no consuma mucho tiempo. Pero si usted no tiene, usted lo puede hacer todo manualmente. Está uno. Y aquí ya tengo 2 tornillos. Vamos a remover el otro. El otro es un tornillo número 45 y es un tornillo de estrella. Y está de este lado. Aquí ya tengo yo desconectado el asiento del respaldo, pero trae un cable. Ese cable usted le va a tocar que desconectar. Ese cable simplemente acá trae como una conexión. Usted lo jala, nunca lo jale así nunca, jálelo así para que lo pueda desconectar. Aquí ya lo desconecté y vamos a trabajar primero en el asiento. Vamos a quitarle la funda. Ok, usted tiene que quitarle la funda vieja. Estoy utilizando una herramienta como esta que es para sacar los clics o las paneles de los automóviles. Sirve para muchas cosas. Usted puede utilizar un desarmador plano si es que no tiene algo así por el estilo. Esta es marca Snap-on. Snap-on es una marca muy buena en los Estados Unidos. Y le va a quitar todos esos plásticos. Ok, ya le quité los plásticos. Ahora usted va a remover la funda.
y le vamos a cortar acá. Después yo le voy a quitar la grapa. Lo que me interesa es cortarle acá, y acá trae un velcro. El forro nuevo no trae ese velcro, eso ya no sirve. Lo quitamos porque eso ya no nos va a servir. Tiramos la funda por allá y vamos a quitar lo que es el forro del respaldo. El forro del respaldo no le vamos a batallar. Sabemos de que viene un forro nuevo, solo podemos cortar, es mucho más fácil. Aquí ya lo tenemos cortado y vamos a cortar acá. Mucho cuidado cuando corte, especialmente si trae muchos cables. Este no trae muchos, nomás trae uno, y es este, el del aire. Ok, trae mucha grapa, viene grapado. Esto sí lo trae el forro nuevo. Ya lo revisé, si viene todo engrapado. Estoy cortando con una navaja. Lo que yo quiero es quitar la funda de acá. Ya tengo la funda quitada. Ahora lo que usted necesita es sacar todos estos alambres. Estos son alambres, y como el forro nuevo los trae, usted va a tener que poner estos para atrás. Si no trae, entonces usted los tiene que quitar de todos modos, porque no es bueno dejarlos puestos. Y aquí ya tengo uno. Usted simplemente quita la grapa y aquí está un alambre. Va a hacer lo mismo con estos otros tres que están acá. La cortadora que estoy utilizando es una Snippet, es una alemana y es muy buena. Son muy baratas. Yo las he visto hasta en $40, pero por esta yo pagué casi $80, y hoy las he visto en Amazon hasta en $40 y centavos. Pero cuando yo la compré, no se me ocurrió buscar en Amazon. ¿Qué le va a quitar? Todo esto. Y aquí ya tengo la segunda. Ok. Ya tengo los alambres fuera de este respaldo. Quitamos el plástico. El plástico le vamos a poner algo que ustedes tienen que ver es si todo está bien por acá. Y noten, todo está bien. Las espumas de antes las hacían bien. Hoy en día, las espumas que hacen hoy en día del 2005 en adelante, yo he notado que se desgastan muy rápido. Esta todavía está muy buena, no está nada de cortado, pero aunque esté bien acá, yo le voy a poner espuma de media pulgada de grueso para que quede mucho mejor. Muchas veces los forros, cuando usted los compra ya hechos y usted le pone espuma, quedan muy apretados. Con espuma de media quedan bien. La marca Kaskin, si usted le agrega espuma de media al forro, que sigue quedando bien. Ya tengo quitado. Lo vamos a poner por acá. Y vamos a ver si el asiento necesita un poco de trabajo. Pero antes voy a limpiar la mesa. Lo que va a hacer usted a continuación es el respaldo. Nomás le vamos a agregar espuma de media, como mencioné. Usted va a revisar el asiento. La espuma del asiento está sólida. Esta parte está bien sólida. Usted siempre va a revisarla, especialmente si el asiento que usted va a tapizar o a instalar en la funda es el del motorista. Si es el del motorista, por lo general va a ser el lado de afuera. Este es el del pasajero. Usted va a ver que la espuma no se haya desgastado, y si se ha desgastado, usted le va a tocar que repararla. Es mejor que lo haga antes de instalarle la funda.
Porque si usted le instala la funda y no hace una reparación, por fuera se va a ver bien, pero cuando se siente se va a notar la diferencia. Le vamos a botar un poco la espuma que está acá. Estoy utilizando un rallador de queso. Si usted es nuevo, es primera vez que ve mis videos, esta es una herramienta que yo la utilizo muy a menudo. No tira polvo como la herramienta de aire. Todo lo que tira cae, en este caso, está cayendo en la mesa. Y ahí yo más o menos le boté la espuma que está quemada. Se ha bajado un poco, pero ahorita lo vamos a arreglar. Ok, déjenme limpio la mesa y ahorita reparamos eso. Ok, ya limpié la mesa, no les mostré cómo. Una aspiradora pueden usar ustedes o el aire que ustedes tengan a la mano. Ahora vamos a quitar esta espuma. Vamos a revisar que todo esté bien. Por acá arriba se ve que necesita una reparación. Eso lo vamos a hacer ya de último. Queremos ver acá la parte de abajo. Y lo malo de esto, como es normal, el alambre corta la espuma. Es normal. No le ponen una tela entre el fondo, entre la espuma y el hierro. Limpiamos bien eso. Y acá donde está roto, el alambre rompe, siempre rompe. ¿Qué van a hacer ustedes? Bueno, ustedes tienen que arreglarlo. Usted es tapicero, está aprendiendo tapicería, usted sabe que lo tiene que arreglar. Ponemos pegamento. Y aquí le pusimos pegamento y vamos a ponerle un material. Pero le vamos a poner espuma también. Cuando yo le agregue esta espuma acá, va a levantar un poquito. Yo quiero que levante, pero yo no quiero que levante mucho. Entonces, ¿qué voy a hacer? Más o menos le voy a dar la forma acá. Acá. Le recorto acá. Le vamos a agregar a una espuma de media doblada. Pegamos esa parte acá, ahí ya ensambla y ahora doblamos acá. Me quiero concentrar en la parte de en medio, acá ya está. Si yo lo pongo así, esta espuma de media tiene una telita, va a costar que el alambre corte la espuma porque tiene una telita. Pero yo quiero asegurarme que esto quede bien, que no lo vaya a romper. Sí lo va a romper con el tiempo porque nada es eterno. Lo va a romper, pero va a ser mucho tiempo después. Vamos a dejar la tela negra para afuera. Vamos a ponerle pegamento acá. El color negro lo vamos a dejar para afuera. Pone bastante pegamento. Va a pegar lo que es la tela y procure que la tela se amolde a la espuma. Estos son sobras de materiales. A este material se le conoce como tweed, al que estoy usando tweed. Hay de tres tipos de tweed: uno que es de baja calidad, mediana calidad, y uno que es bien bueno. El que es resistente es bien pesado para trabajar, pero es bueno. Y ahí ya tiene eso. Siempre acostúmense a ponerle un material abajo, siempre ok. Voy a asegurarme que no esté quebrado.
Siempre asegúrense ustedes que no esté quebrado. Siempre. Y no está quebrado. Entonces, como no está quebrado, yo voy a pegarlo. Muchos lo que hacen, solo lo ponen así y lo agarran con esto acá y no lo pegan. Es bueno ponerle un poquito de pegamento. La pistola que yo estoy utilizando la compré en la Home Depot, es marca Husky. Con el contenedor vale como $54 y algo. Bueno, valía, ahora no sé cuánto vale. Y el pegamento es un Lansdowne Blue el que estoy usando. Para aquellos que están viendo mi video por primera vez. Pongo la espuma ahí pegada. Y me aseguro que quede bien centrada. Aunque no hay líneas en la funda de abajo hacia arriba, pero es bueno que quede centrada. Acá ya lo entrampo acá y acá ya está. Ya se siente, ya no está como así, porque ya le puse espuma abajo. Pero algo que me preocupa a mí es lo siguiente. Acá se ha desgastado un poco. Yo necesito subir esa parte. ¿Cómo lo voy a hacer? Bueno, simplemente le vamos a poner una capita de espuma aquí. Para esto, y vamos a cortar acá. Ahí está cortado. ¿Qué hago yo? Le meto esta espuma acá y ya lo levanto. Le voy a cortar un poco más. Ahí, adentro. Ponemos esto. Ponemos pegamento a la parte de abajo. Ahí está el pegamento a la parte de abajo. Pegamos esto acá. Ahí está. Ahora lo que voy a hacer es poner el pegamento acá. Ok, lo dejo que seque un ratito. Y lo pego. Voy a cortar todo eso sobrante. Simplemente agarro esta cortadora es bien eficiente, es Snap-on, es muy buena, muy eficiente, anda entre 280 a 330 okay, ya está vieja, esta herramienta ya hace un ruido, la nueva que tengo ahí, que la ocupo para cortar metal, no hace tanto ruido, está bien suavecita, pero es por lo mismo, está nueva. Ya le puse espuma ahí, pero aquí perdió espuma. Yo le voy a poner ahí una capa de espuma, aunque no sé si vaya a quedar un poco pequeña la funda, porque viene ya la medida. Le vamos a poner espuma ahí. Si me queda corto acá, no creo que quede corto. Le vamos a poner esta espuma acá. Y lo voy a hacer porque me ha perdido acá un poquito el volumen de la espuma, porque le dije. Le voy a poner pegamento. Siempre que usted ponga pegamento, asegúrese de que las puertas de su hogar o las puertas de donde usted está trabajando estén abiertas. No se encierre y ponga pegamento, no es bueno. Aquí todas las 3 puertas, 4 puertas están abiertas.
Bueno, a la mitad. No están abiertas completas porque ya no hay sol. Ahí le recorto y voy a recortarle acá. Y vamos a recortarle acá. Acá lleva un saque así. Ok. Acá tiene que quedar parejo. Y le vamos a recortar. Quiero que ustedes vean, porque yo veo bien. Pero si yo lo pongo para que ustedes vean, yo estoy un poco incómodo. Pero quiero que simplemente con disminución. Ahí está cortado con disminución. ¿Qué es lo que sigue ahora? Bueno, este lado ya está igual. Más bien, este lado estaba abajo, ahora está al mismo nivel a este. Solo que sigue ahora es ponerle espuma de media todo arriba. Y le vamos a poner este. Media pulgada. Está bien sólido. Yo lo siento que está muy alto, pero será porque le puse abajo doble espuma de media. Y vamos a pegar esto así. Ok, aquí está. Vamos a recortar. Esta espuma yo la compro en Keystone Bros. Cuando está en especial. También veteranos tiene espuma. Keystone Bros es una tienda en los Estados Unidos que hay en muchos lugares, en muchos estados de la Unión Americana. Y usted lo ordena online. No hay necesidad de ir a la tienda. No hay necesidad de ir a la tienda para ordenar. No. Usted lo ordena por teléfono y varios días después le llega su material. Y ahí está ya. Aquí lleva un corte, solo que no lo marqué. Y espero que sea acá. Sí, es acá. Ok, ya tengo esto. Acá atrás no lo dejo tan sobrado porque en veces no baja la funda. Pero ahí está. ¿Qué es lo que sigue ahora? Bueno, vamos a armarlo. Vamos a ver cómo queda. La funda es esta. Tiene unas pequeñas arrugas acá. Siempre revise la funda antes de ponerla, que no esté cortada. Muchas veces los clientes la compran y la tienen mucho tiempo en la casa. Y está bien, vamos a armarla. Aquí tiene un bordo. Vamos a recortar un poquito. Y ahí está bien. Se recuerdan que aquí llevaba un alambre. No vieron a lo mejor que se lo quité, pero lleva un alambre. Se lo pongo para atrás. El propósito de este alambre es que el forro se amolde a la funda. Me aseguro que esté centrado. Siempre usted asegúrese que esté centrado. Siempre. De lo contrario, esa funda se le va a ver torcida. Ok, voy a utilizar esta engrapadora. Más adelante a lo mejor utilice otra. Y voy a utilizar estas grapas. Todo esto usted lo compra en Amazon. Todo, Amazon. Mucho más barato que comprarlo en una tienda de donde venden productos de tapicería en los Estados Unidos. Si no hay Amazon en su país, le va a tocar que ordenarla o comprarla en donde, qué sé yo, vendan productos de tapicería. Porque lleva una grapa. Por lo general esto lleva 3 grapas. Puse una, yo pongo la grapa acá. Y lo engrapo. Aquí está una varilla y lo engrapo allí. Y lo engrapé ya. Ahora necesito saber si el jalón está parejo. Si está parejo, va a quedar todo bien bonito. Si no está parejo, se va a ver así. Y ese es donde usted lo tiene que arreglar. El jalón está bien. Solo que lleva 4 grapas, no lleva 3. 4 grapas. Ok, ahí ya está. Perfecto, ok.
como ya está engrampado de arriba, usted lo puede, yo le aconsejo que usted lo empiece a poner de enfrente, las esquinas o las curvas de enfrente. Si usted nunca ha armado algo así, usted va a hacer lo siguiente. Usted le va a poner la mano aquí a la curva, a la esquina, y luego le va a hacer así. Y lo baja aquí. Puede que no se vea bien, es entendible. El forro no está armado completamente. De ahí ya tiene una curva. Usted lo agarra acá y le hace así. Pone la otra. Ok, no necesito esto. Están las dos curvas de enfrente. Usted va acomodando el forro. Asegúrese de acomodar el forro. Y ahí usted le va a jalar cualquier esquina de la parte de atrás. Siempre le pone la mano acá para jalarlo acá. Y con esta hacerle la contrafuerza. Ahí está. Ok. Y va a hacer lo mismo. Déjeme le recorto acá. Va a hacer lo mismo acá. Con la zurda. Y ahí está el forro. Está un poquito arrugado. Eso no es nada. He instalado forros que vienen ya hechos que quedan peor. Y me toca que ponerles steamer. Steamer, para los que no saben, es una herramienta a vapor que es muy eficiente. Saca las arrugas. Ok, aquí trae un plástico, aquí trae una varilla. Este plástico entra en esta varilla. Pero como este plástico es un poco débil, yo le voy a poner una grapa, le voy a poner 2 grapas y le voy a poner otra más. Tiene 3 grapas. Le doy vuelta, usted va a hacer lo mismo y va a seguir acomodando la funda. Asegúrese de acomodar la funda. Ok, aquí está algo que, como el forro no es original, tengo que hacerle un corte. Tengo que hacerle con una tenaza cortadora pequeña. Corto el plástico sin cortar la costura. Corto antes de llegar a la costura. Ese plástico entra en una varilla. En una lata, perdón. Ok, ya lo puse, pero eso se va a salir. Estoy seguro que eso se va a salir. Pero ahorita vamos a arreglar. Aquí lleva un corte que es por donde sale esto. Aquí lleva también un plástico que es el que tapa el corte. Eso nos da la confianza de hacer el corte. Si queda un poquito grande no hay ningún problema. Meto acá y meto el plástico, y el plástico como que se quiere salir. Y pongo acá también. Ok, si el plástico se quiere salir acá, lo que voy a hacer yo, y aquí ya voy a utilizar otra engrapadora, simplemente para hacerlo más rápido. Vamos a ponerle una grapa acá, okay, y otra más acá. Esta engrapadora yo la compré, es fabricación china. Tengo otra que es hecha en los Estados Unidos. Son muy buenas, pues hasta bien barata. Está mucho más barata que otra que tengo. Esa anda entre $300, creo yo, 300 cuando la compré. Hoy creo que está mucho más barata. Ok, ya está esto listo, pero tengo que hacerle unos hoyos. Y esos hoyos, como este es el del motorista, esos hoyos no los marqué, esos hoyos van, acá se toca por este lado, acá está uno. Usted tiene que hacerle los hoyos, no se los haga muy grandes, aquí está uno, y acá ya está uno, estoy viendo que ya está uno. Ahí está uno, acá está otro. Ok, este es el motorista. Aquí
está el otro. Ok, ya tengo los hoyos listos. Son 3 hoyos. Ok. Ya está, este listo. Si usted nota, quedaron poquitas arrugas, pero eso no es nada. Eso no es nada. Ahí se le pone... Es más, esas arrugas, el tiempo las va a sacar o el sol las va a sacar. Sin necesidad de ponerle la máquina de vapor. Pero ahí está. Voy a armar lo que es el respaldo. Este es el respaldo. Y en este no voy a hacer mucho. Además le voy a poner espuma de media pulgada de grueso. Y es esta. Si usted pone el forro así, puede que le quede bien, pero no es como ponerle una capita de espuma de media pulgada. Claro, esto implica gastos, tanto para usted, pero usted le va a cobrar al dueño del asiento. Ahí está, acá tiene un corte, acá tiene otro, acá tiene otro y acá tiene otro corte. Usted le va a recortar y lo va a recortar a la medida. Acá, como esta es una funda hechiza, viene con zipper. La anterior que quité traía un plástico. No le voy a recortar tanto. Lo voy a dejar así sobrado. Si le recorto va a ser después. Quiero asegurarme de que no vaya a quedar muy flojo de abajo. Ok, acá lleva otro corte, acá lleva otro corte y acá lleva otro, y como son 4, aquí va el último. Hacemos esto acá, hacemos este acá. Si usted no sabe dónde están, le va a tocar que marcarlo. Ponerle una marca, tirar una raya y cortar sobre la raya. Está otro. Y acá hacemos el último corte. Ok, ya están los cortes. Ahora voy a recortar la espuma acá. Ok, seguro que quede bien. Ok, no está torcido, no. Ahí está ya. Yo puedo poner la funda así, pero si yo le pongo un plástico se va a acomodar mucho mejor la funda. Así que le voy a poner un plástico. Lo voy a poner acá. Vamos a traer el plástico. Y el plástico está acá. Ponemos de acá y lo vamos a traer acá. Acá. Si usted le quiere recortar, recórtelo. Yo lo dejo así, no se marca. Hay un plástico que hace bastante ruido. Cuando uno se sienta hace ruido. No es recomendable utilizar ese plástico. Ok. El propósito de ponerle plástico es para que se haga más fácil meter la funda. Porque la funda, la forma como está hecha, que tiene que ir enarpada, cuesta un poco.
quitamos eso, no necesita. Vamos a darle vuelta. Lleva 4 jalones, 4 alambres. Que si tenemos esto, no lo necesitamos. Ponemos la tijera por un lado. Y aquí está. 4 jalones, vamos a poner esos 4 alambres. El más pequeño es el de arriba. Es interesante como el más pequeño es el de arriba y la cercha de arriba es la más grande, o sea, el material del jalón de arriba es el más largo. Ok, ahí le recorté, me aseguro que quede bien centrado, ahí está centrado, y hago lo mismo con los otros 3. Usted va a hacer lo mismo con los otros. Si es que está instalando una funda similar como esta o similar a esta. Las fundas de hoy en día, algunas no traen alambre, traen un plástico, pero siempre van engrampadas. Otras tienen un velcro, unas piececitas de material que se pegan entre sí. Pero esta la vamos a hacer así como viene. Ok, ahí está. Para yo meter esta funda, yo me tengo que acomodar acá, bajarle y de ahí ponerlo a la mesa y engrampar. Para esto yo voy a utilizar esta herramienta porque va a ser mucho más rápido. Ok, me aseguro que la mesa no haya nada y no hay nada. Pongo el respaldo acá, agarro la funda y empiezo a ponerla. Me aseguro que vaya bien centrada la funda. Ok. No lo hago en la mesa porque la mesa está muy alta. Pero usted simplemente asegúrese de irlo bajando. Acomode el forro, ve el forro por acá. Y ahí está. El que usted le haya puesto plástico le va a ayudar muchísimo. Ok. Ahí está puesto. Que es lo que hoy vamos a engrampar la primera varilla. Y vamos a utilizar. Está un poco corto el jalón. Está muy corto el jalón. Y le puse espuma de media. Si notan, algunas fundas es bien difícil de engramparlas porque está muy corto. Ok. Voy a utilizar este engrampador y lo voy a forzar. Lo agarro y ahí está. Con esta sí lo puedo forzar, con esa no. Para que vean que toda herramienta tiene su debilidad. Ok, ahí ya está puesto. Sigo yo bajando la funda. La pongo en el piso, le hago fuerza, la voy acomodando. Ok, quiero ver si está muy jalado. Sí. Ok, me va a tocar que hacerlo a mano. Pero no hay problema, lo hacemos a mano. Ok, ahí está ahí. Y lo vamos a forzar. 3 grapas. Vamos a ver si lleva 3. Este lleva más grapas. Cuatro. Ok. Quiero ver si aquí está otra. Este lleva más, lleva 5 grapas. Oh. Ok, ahí está grapado. Seguimos bajándolo. Ok. Veamos acá. Es lo mismo que vamos a
Vamos a ponerla de en medio. Algunos se echan las grapas a la boca y de ahí las van acomodando en la engrapadora, yo no. Ok. Y vamos a bajarlo para ponerle la última. Quiero asegurarme que esto vaya bien. Okay. Ahí va bien. Y vamos a engraparlo. Y vamos a hacer 2 grapas más. Acá ya está. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Bueno, vamos a terminar de acomodar la funda, la ponemos en el piso y le vamos bajando el forro. Y acá ya está. Tiene que acomodarlo bien. Y sí, a pesar de que es respaldo y tiene una forma media hundida, pero el forro está bien. Eso de esas arrugas, eso no es nada. Usted tiene que hacer lo mejor que se pueda cuando le toque que armar una funda. Lo mejor. Si la funda no viene bien hecha, por más que le quiera hacer usted, ese forro no, esa funda no va a quedarle bien. Ok. Aquí lleva... Le voy a hacer un corte. Y dentro, ahí. Vamos a acomodar bien acá. Jalamos acá y vamos a acomodar bien esta parte acá. Okay. No sé si cuando cortaron esta funda la cortaron mal. O no estoy seguro de eso. Ellos la cortaron bien. Estoy seguro que ellos la cortaron bien. Pero a mí me gusta que el forro se vea bien cuando uno lo instala. Me gusta eso. Yo sé que este forro se pone un día al sol y desaparece estas arrugas. Van a desaparecer. Pero a mí me gusta que desaparezcan al instante. Pero es así. El forro está bien hecho. Ok, vamos a cerrar este zipper. Vamos a acomodar el material acá. Ok, aquí viene el zipper y simplemente también viene la cabeza del zipper. Simplemente lo ponemos y vamos cerrando el zipper. Ok, aquí ya está, escondemos el final del zipper y aquí hacemos lo mismo. Y aquí está, esto trae una bolsa. Ok, lo que sigue ahora es armar el respaldo en el asiento. Eso es lo que sigue.
Y ahora, tal y como les mencioné, lo que sigue es armarla y limpié un poco la mesa y removí la herramienta que estaba acá. Aquí lleva un hoyo que es por donde entra el cable de la bolsa de aire. No es la bolsa de aire, es la bolsa de la espalda, la lumbar. Ok, ahí yo tengo que asegurarme que aquí se acomode bien. Vamos a ponerle, asegurar un hoyo, porque la posición que estoy ok, ahí tengo un hoyo. Y ahora vamos a acomodar a este lado. Ok. El tornillo este está bien largo, eso me va a ayudar a mí. A ver si entra. Vamos el aire. Cuando yo lo aprieto, lo voy a apretar para allá de una vez que el hierro, porque como no está apretado acá, no está adentrando, está un poco para allá. Al yo apretarlo, automáticamente se va a acomodar a ese lado. Y acá está el... El aire está regulado. Si yo no regulo el aire, este es un ratchet snap-on. Si yo no lo regulo el aire, pueda que me quiebre el tornillo. Aquí cuando lo estoy apretando, ahí me lo quebraría si el aire no estuviera regulado. Pero está regulado, tiene 90, 85 libras de presión tiene esta manguera. Esta tiene 85. Está apretado. Y acá está bien, eso vamos a poner este último tornillo y vamos a utilizar una racha de impacto. Ok, ahí está. Entre estos dos hay una diferencia. Este es un ratchet normal de impacto, Snap-on, y este es un Blue Point, lo vende Snap-on también. Este es de impacto, este es de impacto, este no es. Como que dije que este era de impacto, este no es de impacto, este es normal. Ok, ahí ya está. Vamos a armarlo. Y para armarlo, si se recuerdan cómo lo quitamos, aquí lleva 3 tornillos. Uno, por aquí va otro, creo. No, 1, 2 y por aquí va el otro, 3. Ok, vamos a armar. Primero vamos a darle una limpiada a este plástico. Vamos a limpiar bien, porque tiene polvo. Este es un desgrasador. Muy bueno. Ok, ya está limpio. Ahora vamos a meter este cable acá. Esto va a costar un poquito porque tengo que conectar estos dos mangueritas de aire acá. Y para esto, como yo quiero que vean ustedes, va a estar un poco difícil. Aquí hay 2 huequitos
Ahí hay dos huequitos y aquí hay dos puntitos. Tiene que calzar exactamente acá. No sé si están viendo bien, pero nomás asegúrense de que entre y empujenlo derecho. Si lo empujan medio de lado, eso lo pueden quebrar. Puse un poquito de W40 para que respalde ahí, porque se hace un poco difícil. Ahí está adentrando. Ok, ahí adentro un poco. Y tienen que ir entrando los dos uniformes a la misma vez. Ok, ahí adentro. Ok, ahora vamos a bajarlo hacia acá. Ok, ahí va. Pero aquí desconectamos algo nosotros y vamos a conectarlo. Oh, pero este es el que va en el carro. Acá tiene que haber otro. Si aquí está otro. El que va en el carro es un Meo. Aquí entra uno y este es al revés. Es por eso de que lo noté de que estaba diferente. Ahí va. Aquí lo metemos acá y ahí está. Pero falta que conectar una manguera todavía. Y esa manguera es esta. Esta es la que viene del respaldo. Ahí está. Ya está todo eso conectado. Ahora lo que vamos a hacer es poner el plástico. Este plástico viene así. Lo primero que va a hacer usted es poner el tornillo que es más fácil. El tornillo que es más fácil de ponerlo es el de atrás, porque el hoyo está visible. La desatornilladora que estoy usando, la screw gun que estoy utilizando es Snap-on. Y es muy, me gusta porque dura mucho. He tenido DeWalt, he tenido Milwaukee y no me aguanta, no me dura mucho. Claro, la DeWalt es barata. Esta con batería y cargador anda entre $600. La que tenía anterior a esa me duró casi 12 años. Tenía una similar a esta, me duró casi 12 años. Lo único que le compré en esos 12 años fue una batería. Fue lo único. Ella tenía un tornillo. Y el siguiente tornillo que es visible es este. Entonces vamos a ver que esté en el hoyo. Si no, ahorita lo alineamos con el punch hole. Moví un poquito la cámara porque estaba casi fuera de... No estaba agarrando bien. Te falta un tornillo más. Y no lo tenía a la mano. Se lo tuve que ir a buscar. Si este tornillo dio y este dio, me imagino que este va a dar ahí. Y ahí está. Siempre asegúrense de que todo quede bien conectado. No va a ser de que algo no esté funcionando bien y les toque a ustedes que desarmarlo. Este es el único cable que está suelto y este va allá en el conecte que tiene el automóvil y todo está bien. Ok. Pero como le mencioné, estas arrugas, más que todo en el respaldo. No sé si la capta bien la cámara. Quiero ver si la está captando. Sí las capta. Está poquito arrugado acá, poquito arrugado acá. Si yo dejo eso así y el automóvil se expone al sol, va a hacer que saque esas arrugas. Pero yo quiero ver si las saco en este momento.
y le ponemos poquita agua, y vamos a ponerle aire a vapor. Cuando ustedes trabajen la piel y utilicen máquina de vapor, tienen que tener cuidado, mucho cuidado. Si ustedes notaron, yo le puse agua, no le pongo el vapor sin mojar la piel, mucho cuidado. Y aquí está un poco arrugado y ahí ya salió. Esta máquina hace milagros. Uno se acostumbra a trabajar con esto, lo cual yo no aconsejo, porque uno dice, oh, una arruguita ahí, y uno no le pone como amor a sacarla, porque dice, oh, utilizo la máquina del steamer, la máquina de vapor, y esa la saca. Pero no es bueno, hay que hacer el ánimo de no utilizar la herramienta esta. Si usted nunca ha visto esta herramienta o nunca ha visto cómo se utiliza, tengo un video en cuanto a esta herramienta. Hay arrugas que no las saca, pero sí las hace más pequeñas. Y al hacerlas más pequeñas, tienden a salir más rápido con el sol o a desaparecerse más rápido. Aquí ya está liso. Aquí hay un poquito de arruga. Y está mucho mejor a como había quedado antes. Mucho mejor. Se la vamos a poner aquí al vinil. Esto no hay problema. En el vinil, en el cuero no hay ningún problema. Que usted lo aplique. Hay telas que si usted lo aplica le puede dañar el material. También hay algunos viniles que son muy baratos. Si usted lo aplica ahí le puede dañar. Así es que ahí pienso que está quedando muy bien. El asiento es mínimo lo que necesita, pero ahí está. Acá le salió, tiene mínimo ahí, acá tiene un poquito, pero ya es mínimo comparado a como estaba anteriormente. Voy a terminarlo de limpiar. Y ahí está el asiento ya terminado. El asiento quedó muy lisito, había quedado un poco de marcas, poquitas arrugas, se las saqué con el steamer. Y el respaldo todavía tiene un poquito en un lado, pero eso le va a salir. Está un poco frío ahorita, eso no es nada. Ahí está, este es el asiento de una Ford F350 año 1996. La cara es de cuero, todo lo demás es de vinil. Si usted va a comprar estas fundas ya hechas, yo le aconsejo que repare la espuma lo más que usted pueda. Si usted vio, el respaldo venía muy bien, pero al yo agregarle espuma queda mucho mejor, y pueda que al agregarle espuma formule la pequeña arruga que tiene ahí por el exceso de espuma, porque se ve que el vinil quiere que hunda más para yo poder remover esa arruga. Al hundir más remueve la arruga, pero como le puse espuma no hunde tanto. Pero ahí está. Ahí está. Yo le doy la idea cómo usted lo puede hacer. Pueda que la funda que usted vaya a armar o los asientos que usted le vaya a poner nuevos forros no sean de una Ford, pero basado en esta idea pueda que le ayude a usted. No todas las fundas son iguales. Algunas son más caras y se acomodan mucho mejor. Otras son baratas, y lo que es barato en muchas ocasiones sale caro. ¿Qué le doy a entender con eso? Que pueda que usted compre unos forros de los asientos de enfrente y los asientos de atrás y no se vean bien, queden demasiado arrugados o queden torcidos. Bueno, porque lo barato al final sale caro. Es así. Ahí está. Mi nombre es Mario Ernesto, yo soy un tapicero activo y les comparto videos relacionados a tapicería muy a menudo en este canal. Solo veo pronto. Hasta luego. Chao, chao. Bye, bye.